Esta niña despierta de un coma y le cuenta a su madre algo terrible. Cuando la madre la escucha, se quedó helada. Suscríbete, esta historia te mantendrá en vilo. Aitana nació una fría mañana de invierno, un día en que la nieve cubría el pequeño pueblo al norte de España como si el mundo estuviera envuelto en un manto blanco y silencioso. Era la primera hija de Marta y Alejandro, y desde el momento en que abrió los ojos, se convirtió en el centro de su universo. Los dos padres, que se habían conocido en la universidad y se habían casado jóvenes, habían soñado con ese momento durante años. Marta, con su cabello oscuro y rizado, y Alejandro, con su voz suave y paciente, no podían dejar de mirarla mientras dormía en la pequeña cuna de madera que Alejandro había construido con sus propias manos. El primer año de vida de Aitana fue una sucesión de momentos felices. Aprendió a gatear, a caminar, y cada nuevo descubrimiento era celebrado con risas y abrazos. Tenía una risa cristalina, de esas que se contagian y llenan de alegría a quienes la escuchan. Aitana creció rodeada de amor, y el pequeño jardín de la casa se convirtió en su reino. Allí, bajo los árboles, jugaba con su perro Bruno, un labrador que la seguía a todas partes, como si supiera que su misión en la vida era protegerla. Aitana tenía una imaginación desbordante. Cada rincón de su casa y del jardín era el escenario de aventuras fantásticas. Para ella, los árboles podían hablar y los animales tenían secretos que solo le revelaban a ella. Su madre a menudo la encontraba sentada en el suelo, mirando fijamente a una flor o una hoja, como si estuviera esperando que le susurraran algo. Alejandro se reía suavemente y decía: «Nuestra hija es una soñadora, Marta. Va a cambiar el mundo con sus historias». Cuando Aitana cumplió los 5 años, empezó a ir al colegio. Al principio, le costó separarse de sus padres, especialmente de su madre, pero poco a poco fue haciendo amigos. Era una niña extrovertida y cariñosa, y pronto se convirtió en una de las más queridas de su clase. Los maestros la adoraban, no solo por su inteligencia, sino por su bondad. Siempre estaba dispuesta a ayudar a sus compañeros, y si alguien se caía o lloraba, Aitana era la primera en correr a consolarlo. Su vida transcurría con normalidad, entre juegos, paseos al campo los fines de semana con sus padres, y tardes enteras dibujando en el suelo del patio de su casa. Alejandro había instalado un columpio en el jardín, y Aitana podía pasarse horas allí, mirando el cielo, sintiendo el viento en su rostro, imaginando que volaba hacia otros mundos. Pero todo cambió en una fracción de segundo. Un día de primavera, cuando los campos estaban llenos de flores y el aire olía a tierra mojada, Aitana se subió al coche con su padre para ir a la escuela, como lo hacía cada mañana. Era un día normal, sin ningún indicio de lo que estaba por venir. Alejandro conducía por el camino que bordeaba el río, una ruta que conocía como la palma de su mano. Aitana estaba en el asiento trasero, cantando una canción que había aprendido en clase, mientras jugaba con una pequeña muñeca de trapo que llevaba siempre consigo. El choque fue brutal. Alejandro no tuvo tiempo de reaccionar cuando otro coche apareció de repente en la curva, invadiendo su carril. En un intento desesperado por evitar el impacto, giró el volante con todas sus fuerzas, pero fue inútil. El sonido del metal contra el metal resonó en el aire, y el coche de Alejandro salió despedido hacia el borde del camino, chocando violentamente contra un árbol. El silencio que siguió al accidente fue ensordecedor. Aitana fue llevada al hospital en estado crítico. Los médicos hicieron todo lo posible por estabilizarla, pero el daño era grave. Sufrió múltiples fracturas y un traumatismo craneoencefálico severo. Marta, que había recibido la llamada en el trabajo, llegó al hospital horas después, apenas capaz de respirar, con el corazón roto por la incertidumbre. Alejandro, aunque herido, estaba consciente, pero el dolor de ver a su hija en esa condición era insoportable. Los días que siguieron fueron una pesadilla para Marta y Alejandro. Cada minuto parecía una eternidad. Aitana fue inducida en un coma, y los médicos explicaron que su cuerpo necesitaba tiempo para sanar, pero no podían garantizar cuándo o si despertaría. Esa palabra, sí, resonaba en la cabeza de Marta como un eco interminable. Los doctores le advirtieron que incluso si Aitana despertaba, las secuelas del daño cerebral podrían ser permanentes. Pasaron los días, y mientras Aitana yacía inmóvil en su cama de hospital, el mundo seguía su curso. Marta y Alejandro permanecían a su lado, día y noche, esperando un milagro. Los amigos y vecinos les traían comida y se ofrecían a ayudar, pero ningún gesto de amabilidad podía aliviar el dolor que sentían. Marta apenas dormía, temiendo que,
si cerraba los ojos, perdería un momento crucial, ese instante en que su hija podría regresar a la vida. Los meses se convirtieron en un año. Aitana seguía en coma, su cuerpo pequeño conectado a máquinas que la mantenían con vida. Alejandro intentaba mantenerse fuerte por su esposa, pero la culpa lo consumía. A veces, en las noches silenciosas, lloraba en secreto, recordando una y otra vez el momento del accidente. Marta, por su parte, se aferraba a la esperanza. Había leído historias de personas que despertaban después de mucho tiempo, y se negaba a creer que su hija no podría ser una de ellas. El pueblo, que siempre había estado cerca de la familia, organizaba eventos para recaudar fondos para los gastos médicos, y cada vez que alguien preguntaba por Aitana, Marta respondía con un suspiro y una sonrisa cansada: estamos esperando, solo estamos esperando. Durante ese tiempo, la vida cotidiana se volvió una sombra de lo que solía ser. Alejandro volvió a trabajar, aunque con el alma partida, y Marta se convirtió en una figura constante en el hospital, hablando con Aitana, contándole historias, leyéndole libros, aunque no hubiera respuesta. Siempre traía las cosas favoritas de su hija, su muñeca de trapo, un par de cintas de colores que solía llevar en el pelo, y un cuaderno lleno de dibujos de mundos imaginarios que Aitana había hecho antes del accidente. Luego, en un día que parecía como cualquier otro, sucedió lo inesperado. Era otoño, y el aire fresco entraba por la ventana del hospital. Marta estaba sentada junto a la cama de Aitana, acariciándole la mano, como lo hacía todos los días. Estaba contando una historia sobre un bosque mágico, cuando sintió algo. Al principio pensó que lo había imaginado, pero entonces lo sintió de nuevo, un pequeño, casi imperceptible, apretón de manos. Aitana gritó, el corazón acelerado. Llamó a las enfermeras, los médicos vinieron corriendo, y en cuestión de minutos, el hospital estaba lleno de murmullos y esperanza. Los ojos de Aitana comenzaron a parpadear lentamente, como si estuviera luchando por abrirlos. Y cuando finalmente lo hizo, el mundo entero pareció detenerse. Marta cayó de rodillas junto a la cama, llorando de alegría y alivio. Alejandro, que había llegado poco después, la abrazó con fuerza. No podían creerlo, su hija estaba despierta. Pero mientras las lágrimas de felicidad caían por sus rostros, los médicos les advirtieron que el camino que tenían por delante sería largo y difícil. Aitana había despertado, sí, pero el daño causado por el coma era evidente desde el principio. No podía moverse bien, su cuerpo estaba rígido, y sus ojos, que alguna vez habían brillado con vida, ahora parecían apagados, llenos de confusión y miedo. Cuando Aitana finalmente abrió los ojos, todo parecía envuelto en una neblina densa. Aunque su cuerpo estaba despierto, su mente aún estaba atrapada entre los confines de un sueño largo y oscuro. Marta no dejaba de llorar de alegría, acariciándole el rostro con suavidad, mientras los médicos ajustaban las máquinas y le tomaban signos vitales. Pero Aitana, débil y desorientada, no dijo una sola palabra. Su respiración era agitada, y aunque había regresado a la conciencia, parecía que algo la mantenía atrapada en algún lugar muy profundo de su ser. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para la familia. Aitana estaba despierta, pero apenas hablaba, y cuando lo hacía, sus palabras eran confusas, a veces incoherentes. Los médicos les advirtieron que esto era normal, después de tanto tiempo en coma, la mente de Aitana estaba tratando de reajustarse al mundo real. Pero había algo más, algo en la forma en que miraba a su madre y a su padre que no encajaba. A veces, cuando Alejandro entraba en la habitación, los ojos de Aitana se llenaban de una extraña inquietud, casi de temor. Era sutil, pero Marta lo notaba. Una noche, después de varios días en los que Aitana parecía retraída, finalmente rompió su silencio. Era tarde, y el hospital estaba en calma. Marta estaba sentada en una silla junto a la cama de su hija, como siempre, leyéndole uno de sus libros favoritos, esperando algún signo de mejoría. Aitana, que había estado mirando hacia la ventana, de repente giró la cabeza y susurró: «Mamá, tengo que decirte algo». La voz de Aitana era suave, casi frágil, como si las palabras le costaran salir. Marta, sorprendida, dejó el libro y se inclinó hacia su hija, emocionada de que finalmente estuviera hablando con más claridad. «Dime, cariño», respondió Marta, con una mezcla de alivio y ansiedad en la voz. Aitana permaneció en silencio por un momento, su pequeño rostro se contrajo, como si estuviera luchando por encontrar las palabras correctas. Luego,
miró a su madre con una seriedad que hizo que el corazón de Marta se encogiera. Soñé muchas cosas mientras dormía, empezó Aitana, su mirada perdida en algún lugar lejano. Pero había un sueño, algo que se repetía, siempre era papá. Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aitana rara vez mencionaba a su padre desde que había despertado, y cuando lo hacía, su tono era distante. Pero lo que más la inquietaba era la expresión en el rostro de su hija, no era el miedo infantil que a veces mostraba cuando no comprendía algo. Era algo más profundo, algo que la aterrorizaba. ¿Qué soñaba sobre papá, mi amor?, preguntó Marta, tratando de mantener la calma mientras una sensación de inquietud se apoderaba de ella. Aitana tragó saliva y bajó la voz a un susurro casi inaudible. Papá estaba en un lugar oscuro, muy oscuro. Al principio pensé que era solo un sueño, pero no lo era. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía ahí, en esa oscuridad. No había luz, solo sombras, y él no estaba solo. Marta sintió que el aire se le escapaba. La habitación, que hasta ese momento había estado en calma, parecía más fría, como si algo invisible hubiera entrado con las palabras de Aitana. ¿Con quién estaba papá, Aitana?, preguntó Marta, intentando mantener la voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. Aitana miró a su madre con una mezcla de confusión y miedo. Había alguien, no sé quién era. No podía verle la cara, pero estaba cerca de papá todo el tiempo, susurrándole cosas. Papá nunca respondía, solo escuchaba. Pero lo que más me daba miedo, mamá, era que papá estaba triste, muy triste. Como si quisiera decir algo, pero no podía. Marta sintió un nudo en el estómago. Alejandro siempre había sido un hombre tranquilo, pero desde el accidente, había cambiado. Aunque había sido herido, había sanado físicamente, pero Marta sabía que algo en él también se había roto. Las noches eran difíciles, a menudo se levantaba en medio de la madrugada y se quedaba sentado en silencio en el salón, mirando al vacío. Marta había asumido que era el dolor de ver a su hija en coma lo que lo afectaba, pero ahora las palabras de Aitana despertaban un nuevo temor. Mamá, Aitana tomó la mano de su madre, sus ojos llenos de una gravedad que no correspondía a una niña de 8 años. En mi sueño, papá estaba atrapado. Y el hombre que estaba con él, no quería dejarlo ir. Marta sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué significaba todo eso? ¿Era solo un sueño, una pesadilla producto del trauma que había vivido Aitana? ¿O había algo más? Cariño, era solo un sueño, intentó consolarla, aunque la duda ya había sembrado una semilla de preocupación en su mente. No, mamá, no lo era, insistió Aitana. Sé que papá está aquí, pero en el sueño, el hombre le decía que no lo dejaría volver. Y cada vez que se lo decía, papá lloraba. Pero no podía mirarme, como si no quisiera que yo lo viera así. El silencio que siguió fue abrumador. Marta sentía que el mundo se había detenido. No sabía qué pensar. Las palabras de su hija eran perturbadoras, llenas de una oscuridad que no podía ignorar. Se inclinó hacia Aitana, tratando de mantener la compostura. ¿Hay algo más que recuerdes?, preguntó Marta, con la voz quebrada. Aitana asintió lentamente. Al final de cada sueño, mamá, papá me miraba. Pero cuando lo hacía, sus ojos eran tristes, y me susurraba que tenía que cuidarte a ti, porque él no podía. Marta sintió que su corazón se detenía. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos antes de que pudiera detenerlas. Alejandro había estado distante desde el accidente, pero nunca imaginó que la distancia entre ellos pudiera estar llena de tanta tristeza, o de algo más oscuro. Las palabras de su hija parecían advertirle de algo que no lograba comprender del todo. Esa noche, después de que Aitana se quedara dormida, Marta se quedó junto a la cama de su hija, completamente despierta, dándole vueltas a las palabras que había escuchado. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Qué le estaba ocultando Alejandro? ¿Por qué Aitana había soñado algo tan extraño, tan lleno de dolor? ¿Y quién era ese hombre en la oscuridad que no dejaba a Alejandro regresar? Cuando Alejandro llegó al hospital esa mañana, Marta lo observó atentamente. Había algo en él que no había notado antes, un cansancio en su mirada, un peso que parecía llevar consigo a todas partes. Y entonces, por primera vez desde que Aitana despertó, Marta sintió una profunda inquietud en su interior.
Algo no estaba bien. Una tarde lluviosa, cuando el sol apenas se asoma detrás de las nubes grises que cubren el cielo. Marta observa la ventana de su nueva casa, una pequeña vivienda en las afueras de la ciudad, donde los campos se extienden hacia el horizonte y el bullicio del mundo parece un eco lejano. A su lado, Aitana está sentada en el sofá, hojeando un libro con dibujos de animales. Todavía está débil, pero cada día que pasa, Marta la ve recuperar un poco más de la luz que antes irradiaba. La pesadilla de los últimos meses parece una sombra lejana, pero todavía está ahí, siempre presente en el fondo de sus pensamientos. Marta nunca imaginó que su vida llegaría a este punto. Nunca pensó que llegaría un día en el que Alejandro, el hombre al que había amado con todo su ser, se convertiría en alguien tan ajeno, tan distante. La decisión de dejarlo no fue fácil, pero después de las revelaciones que emergieron en aquella habitación de hospital, Marta supo que no había otra salida. Durante semanas, luchó con sus propios sentimientos, tratando de entender lo que había pasado, de justificar lo que Alejandro le había contado. Al principio, pensó que era el estrés, el dolor del accidente, el trauma de haber estado tan cerca de perder a su hija. Pero cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de que no era solo eso. Algo oscuro se había apoderado de Alejandro, algo que ella no podía combatir ni comprender. Esa última noche que pasó junto a él en el hospital fue la más difícil de su vida. Marta intentó hablar con él, intentó razonar, buscar algún rastro del hombre que había conocido durante tantos años. Pero Alejandro parecía más perdido que nunca, atrapado en una oscuridad de la que no podía o no quería escapar. Sus ojos, que antes brillaban con determinación y amor, ahora estaban vacíos, llenos de un vacío inquietante. Marta lo observó durante horas, esperando alguna señal, algo que le dijera que aún había esperanza para él, para ellos. Pero no llegó. Finalmente, al amanecer, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar la habitación, Marta tomó su decisión. Se levantó de la silla en la que había pasado la noche, caminó hacia la cama de Aitana y la miró dormir. Su pequeña hija, tan frágil y aún tan llena de vida, era lo único que le quedaba en este mundo. Marta sabía que, por Aitana, tenía que ser fuerte. No podía permitirse el lujo de seguir aferrada a un hombre que estaba atrapado en una oscuridad que amenazaba con arrastrarlos a ambas. Lo siento, Alejandro, dijo en voz baja, sabiendo que él la escuchaba desde la ventana donde solía quedarse de pie, mirando hacia el vacío. Pero no puedo seguir así. Aitana y yo necesitamos seguir adelante, sin ti. Alejandro no respondió. No había palabras que pudieran cambiar lo que ya estaba decidido. Marta lo dejó atrás en aquella habitación, en aquel hospital donde la vida de su familia había cambiado para siempre. Esa fue la última vez que lo vio. Ahora, semanas después, Marta y Aitana están en una nueva etapa de sus vidas. La pequeña aún tiene secuelas del coma, tanto físicas como emocionales, pero su recuperación es lenta y constante. Los médicos les han dicho que con el tiempo, Aitana probablemente se recupere por completo, aunque las pesadillas todavía la atormentan algunas noches. Marta la escucha murmurar en sueños, llamando a su padre, a esa figura oscura que aún parece acecharla desde el rincón más profundo de su mente. Cada vez que eso ocurre, Marta se despierta de inmediato, la toma en sus brazos y le susurra palabras de consuelo hasta que vuelve a dormir. Marta, por su parte, también lucha con sus propios demonios. Dejar a Alejandro fue como cortar una parte de sí misma, una parte que había amado profundamente. Pero también fue una liberación. Ahora, sola con Aitana, siente que puede respirar nuevamente, que puede empezar de cero, aunque el pasado nunca la abandone del todo. Sabe que Alejandro sigue allí, en algún lugar, y aunque le gustaría creer que algún día encontrará la paz que tanto necesita, también sabe que no puede cargar con ese peso. Esa batalla es solo suya, y ella tiene que proteger a su hija. Con el paso del tiempo, Marta fue construyendo una nueva vida para ambas. Había días en los que se sentía fuerte, capaz de enfrentarse a cualquier cosa, y otros en los que la duda y la tristeza la consumían. Pensaba en Alejandro, en lo que había sido de él, y en si alguna vez encontraría la paz que tanto necesitaba. Se había distanciado por completo, cortando todo tipo de comunicación. Marta había dejado de buscarlo, de preguntarse si él estaría bien, porque sabía que esa obsesión la arrastraría de nuevo a un lugar oscuro. Alejandro estaba perdido en su propia lucha, y aunque lo había amado con todo su ser, sabía que no podía salvarlo. Solo él podía hacerlo. Una tarde,
Marta recibió una carta de los padres de Alejandro. El sobre era simple, con una caligrafía que reconocía de inmediato. Había temido este momento durante semanas, preguntándose si algún día recibiría noticias de él, o si simplemente desaparecería de sus vidas para siempre. Con manos temblorosas, abrió la carta y comenzó a leer. El contenido fue breve, casi frío. Decía que Alejandro había dejado la ciudad, que había decidido irse a un lugar donde pudiera estar solo, para encontrar respuestas a las preguntas que lo atormentaban. No sabían cuándo o si volvería. Le pedían disculpas, aunque sabían que no podían hacer mucho para cambiar lo que había ocurrido. Marta sintió una mezcla de alivio y tristeza al leer esas palabras. Al menos, sabía que estaba vivo, pero también que su lucha estaba lejos de terminar. Esa noche, después de leer la carta, Marta se sentó en el balcón de su casa, con una taza de té en las manos y la brisa fresca acariciándole el rostro. Miró al cielo, a las estrellas que titilaban en la oscuridad, y pensó en el camino que había recorrido. Había sido un viaje doloroso, lleno de pérdida, pero también de descubrimiento. Había aprendido lo fuerte que podía ser, lo capaz que era de proteger a su hija y a sí misma. Y aunque todavía había incertidumbre en el futuro, por primera vez en mucho tiempo, Marta sentía que había encontrado un poco de paz. Aitana, por su parte, también había cambiado. Las pesadillas no desaparecieron por completo, pero cada vez eran menos frecuentes. Marta había buscado ayuda profesional, y tanto ella como su hija habían empezado a asistir a sesiones de terapia. Allí, Aitana hablaba de sus miedos, de las sombras que aún la acechaban en los sueños, y poco a poco, con el apoyo de su madre y los terapeutas, comenzaba a entender que esos miedos no la definían. Marta la observaba con orgullo, viendo cómo su pequeña se convertía en una niña fuerte, capaz de enfrentar sus propios demonios con valentía. Pasaron los meses, y la vida, de alguna manera, empezó a sentirse más normal. Marta encontró un trabajo en una pequeña tienda local, y aunque no era lo que había imaginado para su futuro, le brindaba estabilidad y, sobre todo, la tranquilidad de poder estar cerca de Aitana. Las dos habían construido una rutina sencilla, pero llena de momentos significativos. Caminatas por el campo, tardes de lectura, risas compartidas en la cocina mientras intentaban nuevas recetas. Marta había descubierto que en esos pequeños momentos de cotidianeidad también se encontraba la felicidad. Sin embargo, había noches en las que Marta se sentaba sola en el balcón, mirando hacia el horizonte, y pensaba en Alejandro. Se preguntaba si alguna vez lo volvería a ver, si algún día le encontraría la paz que buscaba. A veces, sentía un deseo profundo de que él regresara, de que se presentara en la puerta de su casa con una sonrisa, como el hombre que una vez fue. Pero sabía que esa era una fantasía, una ilusión que solo la haría retroceder. Alejandro había elegido su propio camino, y Marta el suyo. Sus vidas ya no estaban entrelazadas como antes, y aunque siempre llevaría en su corazón el amor que una vez compartieron, sabía que era hora de seguir adelante. Una tarde, mientras caminaban juntas por un sendero bordeado de árboles, Aitana tomó la mano de Marta y la miró con esos ojos grandes que siempre parecían ver más de lo que cualquier otra persona podría ver. «Mamá, estoy feliz», dijo Aitana, con una sonrisa pequeña pero sincera. «Me gusta nuestra vida aquí». Marta sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de gratitud. «Yo también, cariño. Yo también estoy feliz». Y en ese momento, mientras caminaban juntas bajo la luz suave del atardecer, Marta supo que, aunque el camino había sido difícil y todavía quedaban desafíos por delante, había encontrado algo que no había sentido en mucho tiempo, la esperanza de un futuro mejor, para ella y para Aitana.